y es un placer poder darles la bienvenida a este evento de Carlos Bracamonte, escritor de Diario de un Inmigrante, donde participan el doctor Luis Avanto y yo misma. Gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Bracamonte, soy periodista, radico aquí en Canadá con mi familia desde hace 12 años, vivo en Ottawa hace 3 años y bueno, cuando llegué a Canadá me di cuenta rápidamente que iba a ser muy difícil para mí ejercer mi oficio, que es ser periodista, porque necesitaba tener un nivel muy alto de inglés y francés. El oficio de periodista pues trabaja con palabras. Me dediqué a muchos oficios, muchos otros trabajos que me ayudaron a de algún modo entender cuál era la vida de un inmigrante. En mi país, como en los países de muchos de ustedes, seguramente ha habido una ola de migración en diferentes etapas de la historia de nuestros países. Bueno, así que en los distintos trabajos y empleos que realicé, conocí a mucha gente que no sé por qué me empezaron a contar sus historias y yo iba reuniendo las historias, llegaba a mi casa y las escribía, y hasta que me decidí reunirlas en un libro y narrar las historias de cada uno de ellos, ¿no? Diferentes etapas de la inmigración, gente que llega de su país, los motivos por los que viene, gente que quiere regresar, gente que está aquí, gente que piensa con mucha nostalgia en lo que dejó, gente que ya no quiere regresar porque ya no tiene un vínculo con sus países. En fin, la inmigración es un tema tan complejo, tan variado, y aquí me detengo porque antes de proseguir, se acabó la película. Bueno, no importa. Porque antes de proseguir quisiera agradecer también a ustedes. Hola, no hay sonido. Bueno, no importa, hemos empezado tarde y no hay micrófono, pero no importa, les agradezco mucho por estar aquí. No, no problem. Bueno, quiero agradecer a Gloria Maher, escritora peruana, pero canadiense también, quien ha tenido la gentileza de aceptar mi invitación para que pueda dar unas palabras acerca de lo que me ha motivado a leer el libro y quizá le ayude a ustedes también a motivarlos a leer y entender un poco más la inmigración. Y también a mi amigo Luis Avanto, quien es director del Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas en la Universidad de Ottawa, que es un peruano también, investigador, y que ha trabajado mucho también el tema de inmigración. Bueno, lo dejo con ellos para que puedan dar algunos comentarios acerca del libro y les reitero mi agradecimiento por estar aquí. Realmente me emociona mucho, sobre todo que mis amigos y la gente que conozco pueda estar aquí, ¿no? Porque pasa el tiempo y los migrantes terminamos por entender que los amigos se convierten en la familia, ¿no? Creo que esa es una verdad indiscutible para los que somos inmigrantes. Bueno, muchas gracias, Gloria. No sé si... Bueno, sí, antes que nada quisiera felicitarte porque creo que es un libro muy importante a diferentes niveles, no solamente por conocer la historia individual que se presentan en cada capítulo, pero también porque es un libro que ayuda a aquel que ha inmigrado en diferentes maneras. Y es un libro que me ha conmovido enormemente. Y hago referencia sobre todo a este relato. Aquí me inventé una vida, compadre. Y ha sido un relato que me ha realmente llegado al alma. Y me pregunto, y después voy a leer solo un pedacito, y te quiero preguntar si es que lo que vamos a sentir lo has visto en prácticamente todos aquellos que han contribuido a inspirarte al escribir el libro. De lo que estoy hablando es lo siguiente. Compadre, aquí en Montreal yo me he inventado una vida. Yo no puedo decir en mi país que estoy trabajando en un hotel limpiando baños, que estoy de mesero con patín, o que ya soy un experto pasando el trapero, ni que me gano la vida a $10 la hora. No, compadre, esa vaina no se puede contar en mi tierra.
Mi mamacita se moriría de la pena si nomás cuando me ve por el Skype llora, porque dice que estoy flaco, que no me alimento. Y yo era gordito antes de venir a este país, compadre, era hermoso. Yo no le puedo contar a mi mamita cómo me gano la vida ahora. Le causaría una gran tristeza a mi familia. Para eso me fui, para limpiar baños, para ser barrendero. No, compadre, eso no se cuenta. Yo allá en mi país era profesor en la universidad y acá uno tiene que buscárselas, porque con eso de hablar muy bien el idioma se pone negra la cosa. Así que mientras consigo algo mejor y le doy juicioso al francés y el inglés, todos los fines de semana parejo me voy a trabajar con doña Carmen para donde ella me diga, para las fiestas en la sinagoga o para las fiestas del viejo puerto. Entonces, Carlos, esta es una verdad que tú que has visto en todos los relatos que has escrito. En el prólogo de este libro, que es la primera parte, que se llama Diario de un Inmigrante, la semana pasada felizmente salió publicada la segunda parte, que se llama Donde dormiremos. Son otra serie de historias reales. La historia que se refiere a Gloria es el caso de un amigo colombiano que yo conocí en un hotel donde trabajábamos. Empezamos haciendo limpieza, pero él era magíster en su país, era un profesor universitario, un catedrático reconocido, y él me decía que él se iba, por ejemplo, al Abierto de Tenis de Montreal, se tomaba sus fotos, iba al Fórmula 1, se tomaba sus fotos. Entonces él había creado como una vida paralela, ¿no? Él no le decía la realidad de lo que atravesaba aquí a su familia en Venezuela. Él venía de una familia de clase media, y todos sus alumnos y todos sus colegas le decían qué bien la pasa ya, qué chévere, yo también cómo hizo para irse. Y él tenía un cuestionamiento, porque él me decía, yo no puedo regresar a mi país ahora, porque si yo regreso a mi país significa regresar con regalos, significa dar muchas explicaciones, y era muy difícil para mí regresar en ese momento. Pero lo más arduo que me fue para mí era tratar de capturar la manera coloquial en que me contaba su historia. Porque las historias las podemos contar en tu voz, en mi voz, en la voz de Luis, en la voz de cada uno de ustedes, pero quizá el desafío mayor sea tratar de escribir de la manera en que las personas te cuentan la historia y transmitir el espíritu, la voz de ese personaje, de ese protagonista. Entonces, bueno, ahora esta persona, ya él se reinventó, ¿no? Era profesor de contabilidad y ahora trabaja como asesor contable aquí. Pero para eso transitó como 5 años, que me parece que es cuando uno va de los agentes de empleo, me pasó a mí, quizá muchos de ustedes te dicen, tienen que pasar un promedio de 5 años como para que más o menos ya te empieces a integrar en el mercado laboral, en el mercado profesional, ¿no? Pero sí es una historia que tiene un final bastante abierto también, porque termina en que tiene que irse pues a seguir trabajando, ¿no? Era un hombre que no dormía, porque trabajaba en la mañana en un hotel y en la noche trabajaba de mesero. Era su vida bastante compleja. Entonces, ¿tú has sentido que esta duplicidad del ser, de los que se encuentra, por ejemplo, en este personaje, lo has encontrado en los otros personajes de tus otros relatos? O sea, que la vida de cómo él se ve aquí y cómo él se ve de donde él viene, son dos narrativas diferentes, son dos cabezas diferentes. Lo que entiendo es que muchos de nosotros, no sé si el caso de ustedes, pero en mi caso hay cosas que a veces no decimos cuando volvemos a nuestro país, cosas por las que atravesamos que preferimos callarlas, para qué contarlas, ¿no? Uno toma una decisión, pasa por ese tránsito, porque toda decisión trae consecuencias. Entonces, las personas con las que yo conversé, casi el 80% eran profesionales, porque entiendo que la reciente ola de inmigración son profesionales, con familia, ¿no? Que vienen a buscar oportunidades, pero que antes de venir le cuentan que Canadá o Norteamérica es una tierra de oportunidades, pero no le cuentan que es un poco arduo poder insertarse, aun cuando saben los idiomas. Es un poquito complejo.
Carlos, me voy a poner de pie porque acabo de comer y no me voy a dormir con un... Acabamos de comer. Yo quería expresar mi gran satisfacción al leer todas estas historias, Carlos, que has cuidadosamente primero imaginado, transcrito, imaginado en el sentido de ficción, ¿no? De, digamos, tomar una vivencia, un hecho real y transformarla en una ficción, ¿no? Agregarles todos esos ingredientes que nos da una trama narrativa, una secuencia de hechos, insertarle sarcasmo, humor, tristezas. Todo eso es la mano de un artista, de un novelista, un narrador. Entonces quería empezar felicitándote por estas historias que a mí sinceramente me han fascinado porque me he reído mucho y me he reconocido también en estas historias, todas historias muy breves de 3-4 páginas, que uno puede empezar con la última e ir alternando según el momento del día. Son todas historias donde nos vamos a ver reflejados, así como dices, ¿no? Quienes entramos por la puerta grande de la migración, ¿sí? Lo que significa llegar con una visa, una permanencia, con idiomas, esa es sería la puerta grande, y quienes llegamos por la puerta chica, que llegamos de ilegales, que llegamos con esa incertidumbre de no saber cuánto tiempo estaremos aquí de manera, digamos, en una especie de limbo, ¿verdad? Pero con todo, todos estas alegrías, estas esperanzas, nos enseña mucho de nosotros, ¿no? Todos somos migrantes aquí, ¿verdad? Levanten la mano quienes han migrado a Canadá. ¿Sí? Y quienes, y levanten la mano quienes nacieron aquí. Sí, 2. Sí, y por allá también. Claro, los niños allá, los niños aquí también. Ahora, entre quienes levantaron las manos, digamos, de los dos grupos, ¿quiénes tienen padres que alguna vez migraron dentro de su país? Abuelos que migraron dentro de su país. ¿Sí, verdad? De alguna manera todos somos hijos o tenemos parientes que han migrado. No venimos de una, digamos, una posición en el mundo sólida, ¿verdad? Pónganse a pensar, ¿no? Desde cuándo migramos, y me estoy refiriendo a la historia moderna, reciente. En muchos países nuestros, y también podemos llevarnos a la historia europea. Muchas gracias. La garganta va a sufrir menos. Bueno, eso se arregla. Decía yo que una de las grandes cosas que olvidamos es que la modernidad nos dio el derecho al tránsito. O sea, si pensamos en la época feudal, todos esos siglos, digamos, el campesino, la gente que nacía en un feudo, pues ahí nacía y ahí moría, y sus descendientes también. Muchos de los derechos adquiridos, ¿no?, de estas revoluciones francesas, americanas, uno de esos grandes derechos es irse, ¿no? Irse cuando puede uno, así no pueda, digamos, materialmente, pero por lo menos tener esa idea de poder irse. La historia de mis padres es muy interesante porque ellos fueron migrantes. Llegaron de un país que era los Andes en el Perú a otro país que era la costa, Lima. Y eran migrantes y siempre fueron migrantes. Y así como ellos, millones de peruanos en Lima, que crecieron en Lima, son hijos de migrantes. Y esas historias fueron nuestra formación, digamos, limeños nuevos, costeños nuevos, peruanos nuevos, con una historia ya de desarraigo en la primera generación, un rearraigo en Lima y otro arraigo más en Canadá. Pero yo, por lo que leo en las historias,
Canadá no es la última etapa de esa migración, ¿no? Ese tránsito continúa, gente que se muda nuevamente, que otra vez migra y otra vez vuelve a tener esa experiencia de migración dentro de su propio país, en otra temporalidad, con un país que ya evolucionó en otra línea temporal, ¿verdad? Yo quiero decir aquí, de todas las historias, a mí me fascina esta, la de Ya no eres nadie. Es una historia fabulosa, 3 páginas, que habla de un ladrón de esas épocas, que bueno, viene a Canadá, se asienta con su familia, tiene una vida, pues, digamos, se reforma, digamos, ¿no? Se arregla, deja los malos hábitos, pero en una de esas tantas andanzas de vuelta al Perú, ¿no? De reconectarse con su barrio, con sus antiguos, a sus antiguos cómplices y vicios, ¿no? Lo asaltan. Al ladrón lo asaltan, al ladrón viejo lo asaltan los jóvenes. Y este ladrón, sí, todo, ¿no? Todo fighter, ¿no? Todo así arrogante, ¿no? ¿Sabes con quién te has metido, ¿no? Algo así. Obviamente los jóvenes no comprenden de ese tipo de actitudes. Igual lo asaltan, igual le roban. Y lo único que le queda es quejarse con otro ladrón viejo de esa época, ¿no? Y solamente así recuperar, no recuerdo si era así el reloj, la cadena de oro. Y los muchachos estos, pese a todos los honores que él se sacaba de sus buenas épocas, le resumen su historia de esta manera: es que ya no eres nadie. El país sigue. El país sigue. El dilema somos nosotros, ¿no? Y es el país mental que llevamos, ¿no? Esa especie de no querer dejar ese país nostálgico, esa migración que nos da una especie de país imaginado. Moraleja dentro de esta historia es que este señor por fin se da cuenta que tiene una familia en Montreal, que tiene hijos ahí, que tiene nietos además, y además tiene una vida hecha en tantos años. Pero todo eso dicho con humor. Y bueno, quiero dejar el micrófono aquí a Carlos. Carlos, cuéntanos cómo funciona el humor en tu narrativa. Me parece que eso es fundamental. Muchas gracias por recordarme a ese personaje que es real. Yo lo conocí cuando hacíamos limpieza en las madrugadas. Justo aquí hay alguien que es testigo de eso, que también lo ha conocido. Y había sido un viejo ladrón, un viejo delincuente, asaltante de bancos en Perú. Era el campana, el famoso, el que avisaba si venía la policía o no. Entonces él me contaba, y cada vez que íbamos a limpiar en la noche, le decía, cuéntame una historia. Yo le rogaba, ¿no? Por favor, y él empezaba a contarme con esas maneras de viejo ampón, ¿no? De delincuente retirado, ¿no? Prontuariado. Entonces, y tuve una reflexión que fue la que bueno, hay 2 historias de él ahí, pero fue la que me motivó a escribir, que es cuando me dijo: llegué a mi barrio, yo con mis galones de ladrón viejo, y 2 muchachitos vinieron y me dijeron: tío, el reloj y la pulsera, ¿tú sabes con quién te estás metiendo? O sea, él se sentía Pedro Navaja en su barrio. Era Pedro Navaja. Y el muchacho le dijo: ¿quién serás tú? Entonces él le dijo, no recuerdo el nombre que le puse ahí, porque es que la identidad las he cambiado, ¿no? Para que no me pidan regalías después. Entonces, yo soy el negro Perico. ¿Tú sabes quién soy yo? Y el muchacho le dijo, bueno, le respondió con una lisura que no voy a repetir aquí, pero la encontrarán en el libro. Y le dijo, serás lo que sea, pero aquí ya no eres nadie. Y le quitó el reloj, la pulsera y se fueron. Y el tipo, pues,
humillado en su dignidad, ¿no? De viejo ladrón, ¿no? Que había perdido todo el prestigio que había ganado, se fue a contarle sus penas a otro ladrón que estaba peor que él, ¿no? Y este ladrón le dice: yo sé dónde están ellos, vamos. Y se van a una cantina. Llegan a la cantina y los ve al fondo a los dos muchachos ahí. Y el viejo ladrón le da un revólver antiguo. Entonces, como en los viejos tiempos, se lo enfunda, entra y encañona a los muchachos. Bueno, no voy a contarles cómo termina la historia, porque si tienen a bien, la pueden encontrar en el libro. Se van a reír mucho. Pero la cosa es que, el asunto es que él me dijo: yo me sentí satisfecho con lo que había hecho, fue mi último golpe, recuperar lo que había perdido, un poco del honor mancillado, pero me di cuenta que ya no era nadie. En su siguiente viaje ya no regresó más a su barrio y ya no regresó más a Lima, porque ya murió su madre y su hermana, que eran los únicos vínculos que tenían. Entonces me dijo: con ese acto, con ese robo, entendí que se había quebrado algo, ¿no? Con esa filosofía callejera que tenía. Yo ya no era nadie, mi familia estaba aquí, mis hijos estaban aquí, mis nietos estaban aquí. Se acabó, that's it. La vida sigue, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuáles son las razones que te han hecho escribir este libro y sobre todo el segundo? Bueno, estas historias las comencé publicando en un portal digital que se llamaba Noticias Montreal, que ya no existe. Cuando mandé el primer texto, que es mi historia personal, que es la primera historia que van a encontrar, la manera en que yo vine aquí a Canadá, el director me dijo: qué éxito tu historia, me encanta, ¿no? Sigue así, ¿no? Y yo pues estaba como un pavo real, ¿no? Lleno de ego, y dije: ay, qué bien escribo y todo eso, ¿no? Una ilusión. Entonces seguí escribiendo esas historias y tuvieron cierta lectoría. Luego el portal web desapareció, yo me dediqué a otras cosas, y hasta que un profesor de la Universidad de Montreal, un amigo mío, me dijo: reúne los textos, escribe, qué sé yo. Bueno, lo voy a reunir, pues, ¿no? Y lo publiqué, y acá viene tu comentario, Luis, que es el humor, ¿no? Quizá alguno de mis amigos me soporten un poco, pues tengo a veces un humor a veces exagerado, pero siempre trato de mirar las cosas con bastante humor, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes, pues luego de lo que todos hemos atravesado a lo largo del tiempo, cuando miramos atrás, vemos ya las cosas ya no de manera tan sombría de lo que hemos pasado, sino con cierto humor, ácido, negro, como quieran, ¿no? Con sarcasmo, pero con humor. Y creo que eso da revitaliza nuestro pasado aquí, al menos en mi caso, ¿no? ¿Y por qué escribí la segunda parte? Pues porque me siguieron llegando historias. Este primer libro, que es una serie de 3, porque el otro año voy a publicar el último de la serie, este primer libro reúne historias cortas sobre temas anecdóticos, pero que les he tratado de buscar un trasfondo en la existencia de alguien, el momento de la vida de alguien. Pero el segundo libro tiene historias un poco más largas, quizá con menos humor, pero donde he tratado de describir un poco más a la psicología de los personajes, de la gente, ¿no? Los motivos reales por los cuales vienen, no remitirme solamente a un momento de sus vidas, sino tratar de escarbar un poco más en lo que sienten, ¿no? En las emociones. Bueno, estamos hechos de emociones y de historias también, ¿no? Absolutamente. ¿Ya se te ha pasado por la cabeza escribir la parte opuesta a esto? O sea, no la experiencia del inmigrante, sino cómo está visto como el otro en la sociedad. En el segundo libro hay algunos personajes que sí van a poder ver la mirada de cómo nos observan, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos. Hay más personajes canadienses.
en esta primera etapa de mi vida, pues, cuando llegué, pues, quise estar en mi zona de confort, ¿no? Reunirme solamente con los latinos. No voy a decir que fue un error, porque aprendí mucho de gente, pero quizá hubiera sido mucho más provechoso para mí conocer gente canadiense. Con el tiempo me he reunido más con gente y he entendido incluso los prejuicios que tienen con nosotros, y eso lo pueden encontrar en el segundo capítulo del libro. Carlos, al respecto, tu libro ilustra justamente que, o sea, cuando hablamos de inmigrantes, lobos inmigrantes, nos da la impresión de que fuera un grupo homogéneo. Y eso sería un error, creo yo, ¿no? Digamos, no es rocket science, ¿no? Para decir algo así. O sea, cuando hablamos de inmigrantes simplemente tomamos ese significado que refiere a, digamos, a un tránsito, ¿no? De una geografía a otra, de un sistema cultural a otro simplemente, pero no refleja las mentalidades, las idiosincrasias que traemos. O sea, en tu libro justamente tú recoges esas muy diferentes mentalidades, inclusive prejuicios que nosotros mismos traemos, ¿no? Y eso me parece sustancial para una comunidad, reconocerse y verse a sí mismo, porque lo que veo es que muchas de esas frustraciones tienen que ver con el horizonte de expectativa que trae este migrante que, bueno, era director de un banco en el Perú y termina limpiando un baño aquí, ¿verdad? Eso es relativo, ¿verdad? Eso es muy relativo. Digamos, yo también limpié un banco, perdón, no un banco, sino el baño de un banco. Por eso puedo decir que trabajé en un banco, pero en el horario de la noche. Ahora ahorras tu dinero en ese banco. Y obviamente abrí mi cuenta bancaria en el mismo banco para ahorrarme un bus o un metro, ¿verdad? A lo que voy es que la literatura y sobre todo la sensibilidad literaria no es para, digamos, optar por una sola perspectiva, ¿no? El artista ve el mundo de otra manera y lo que trata es captar pues esas muy diversas sensibilidades, esos sesgos que traemos y que permanecen, y todo eso se refleja, creo yo, en esas frustraciones de estos migrantes. Y la pregunta quizás para avanzar aquí es, como muchos, Carlos, tú ya llevas unos cuantos años por aquí, es en qué momento dejamos de ser menos migrantes, ¿no? Y nos convertimos, bueno, digamos, en ciudadanos, en vecinos, en gente que tiene cierto arraigo aquí. Pregunta para ti. Estás haciendo una pregunta de tesis para la academia. ¿En qué grupo ahorras? ¿Qué decir? No, porque esa pregunta es bastante complicada. El año pasado yo presenté este libro en la Universidad de Montreal y alguien me preguntó ¿qué consejo le puedes dar a los migrantes, ¿no? Son preguntas de grueso calibre, ¿no? Entonces no acostumbro ni a pontificar ni a darle consejo, porque el camino del migrante es individual, es un camino diferente, ¿no? ¿En qué momento dejamos de ser inmigrantes? Pues tiene que ver con el hecho de cómo cada uno definimos ser inmigrantes, cómo vivimos la migración, ¿no? Perspectivas diferentes. Claro, un análisis macro puede ser una comunidad, pero en términos personales creo que es bastante complicado definir eso. En mi caso nunca voy a dejar de ser inmigrante porque viví mucho tiempo aquí escindido, es decir, tenía un pie aquí y un pie en Perú. Entonces
entonces no podía estar intranquilo, ¿no? Una parte de mí quería regresarse a Perú, aunque sea a pie, y la otra parte estaba aquí, ¿no? Porque mi familia estaba aquí, ¿no? Y eso pasa por varios campos, ¿no? Por la parte emocional, profesional, sentimental y de madurez, ¿no? Entonces, bueno, espero haber dado unas pinceladas o un bosquejo a una posible respuesta. ¿Has tenido reacción de aquellos que se han visto en el libro o de inmigrantes que ¿cuál es la reacción del público? Bueno, aquí cuento la historia de un amigo peruano que se regresó al Perú. Y este amigo ahora está felizmente casado allá. Pero nosotros habíamos trabajado en Montreal de meseros y él vivía solo y él era pues un tipo muy enamoradizo, ¿no? Se enamoraba mucho de las chicas y yo cuento su historia aquí, ¿no? Como él, la falta de compañía, él después me lo confesó, la falta de compañía hizo que él se decidiera a volver. Y cuando yo publiqué el libro, él me dijo, me dijo, ¿por qué has escrito eso de mí, no? Pero te pregunté, sí, pero ahora estoy casado. Pero no he puesto tu nombre, le digo, ¿cuál es el? No, pero si mi esposa lee la historia va a saber que soy yo, porque yo le he contado. ¿Y para qué le cuentas? Y ahí quisiera hacer un paréntesis aquí para referirme a una persona que acabo de conocer en la puerta, una colombiana, Adriana. Te agradezco mucho tus palabras, me emocionaron mucho. Primero el hecho que no nos conocemos, que nos encontramos en la puerta, me contaste muy rápidamente lo que habías transitado aquí. La verdad me quedé sin palabras con lo que me contaste porque me dijiste algo que me tocó bastante. Fue que, y que trato de decir aquí, los migrantes anónimos tenemos mucho que contar, muchísimo que contar, ¿no? Sin que eso tenga que ver con el dramatismo, ¿no? Sino que hay cosas que queremos contar, ¿no? Y me agradeciste por haber unido, bueno, algunas historias. Espero conversar contigo para tener tu historia y no me pidas regalías. No, hay alguien que ya me pidió regalías, es broma, pero bueno, te agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo. No sé si estamos ya en la hora. Sí, pero todavía como empezamos tarde, así que... Bueno, sí, sí. Carlos, tu labor de periodista seguramente es la que nos conviene aquí porque ese don para entrevistar personas, y yo me imagino que en el público, bien decías, no todos tienen algo que contar, y para contar narrativamente pues hay todo un proceso, ¿no? de escritura, y qué mejor que Carlos que sabe captar esa esencia. Yo lo que quería recalcar es el hecho de que narrar es lo que hacemos todos los días, ¿no? Cuando vamos al médico, aceptamos alguna denuncia policial, contamos algo de lo que hemos hecho nuestras parejas, estamos narrando, es algo inherente al ser humano, algo que nos distingue además como especie, ¿no? De poder inventarnos, reinventarnos, y no estoy hablando de decir cosas falsas, sino de cómo la ficción es algo que nos permite reconfigurar nosotros mismos y darle una cierta coherencia a lo que somos dentro de este caos, ¿no? Fíjense que la migración como tal es todo un tema, y si pensamos en grandes textos fundadores, inclusive en la Biblia misma, ¿no? Tenemos todo el Éxodo, ¿no? Es una historia, una narración, ¿no? de estas migraciones, de estos pasos, ¿no? Felices, infelices, pero de todas maneras da una línea de sentido a un pueblo, ¿no? Que se tiene que transportar de un lado a otro, como somos nosotros hoy día, de manera individual. Ahí está, creo, el secreto, ¿no? Entonces, dentro de esa línea, Carlos, ¿algún proyecto de, no sé, especie de taller de entrevista con la comunidad aquí, como para proyectar próximos publicaciones, libros?
El otro día me escribió un lector, me dijo, voy a comprar tu libro porque creo que hay historias, es director de cine, que puedo servirle de guión para una película. Y es que hay historias que realmente parecen mentiras, pero son de verdad. Yo quedaba sorprendido, y yo también quedaba más sorprendido porque, no sé si es por el cierto carisma periodístico que puedo tener, pero sentía que la gente me contaba sus historias sin mucho esfuerzo. Y yo, bueno, como soy curioso, decía, sígueme contando. Pero ¿sabes qué es lo que la técnica periodística hace de que puedas tú hacer las preguntas correctas en el momento adecuado? Cuando el personaje te está contando su historia y ves una inflexión y ves que ya se le están brillando los ojos y haces la pregunta que debes para que suelte toda la historia. ¿No? Cuando entrevistas a un político y sabes que te está mintiendo, estás así, te clavas el puñal con el interrogante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Es una técnica que sí se aprende, ¿no? Y que usan mucho los escritores. Yo soy periodista, no sé qué se sentirá ser escritor, tú me lo dirás, Gloria, porque el trabajo del escritor, esta mañana estuve en la presentación del libro de Gloria, no me alcanzó el tiempo de decirte que haces un trabajo también de documental, porque tienes que investigar mucho, ¿no? Yo para hablar, por ejemplo, hay una historia aquí de alguien que recuerda a su padre. Su padre vino aquí, migró de El Salvador, y yo tuve que leer un poco de historia de El Salvador, de la guerra de El Salvador, para poder entender y precisar las fechas, qué ocurrió, quién era el nombre del dictador, ¿no? Y el protagonista me cuenta cómo su padre vino aquí, y él cómo vino aquí siendo un niño, ¿no? Un niño con un padre que había emigrado hacia aquí, pues él viajó siendo un niño en un avión para encontrarse con su padre aquí. Entonces yo, aparte después de que me contó su historia, yo tuve que investigar un poquito más, porque a veces la memoria nos falla, ¿no? La memoria nos falla. ¿Piensas tú que tu libro podría humanizar un poco más a las mentes, a la manera como las políticas gubernamentales, el tipo de narrativas que utilizan actualmente? ¿Piensas tú que estas historias podrían colaborar a que el otro sea visto de manera más correcta, más equitativa? No lo creo. La verdad es poco probable. Lo veo así, poco probable. Lo que sí creo es que el libro puede ayudar a la persona de a pie a tener menos prejuicios y menos estereotipos sobre lo que somos. A mí me ocurrió algo en Montreal cuando trabajaba en un hotel de mochileros. Voy a hacer la historia muy rápida ya. Yo vine con una mala educación aquí, y es la siguiente, y creo que ya con esto terminamos. Bueno, yo trabajaba con un amigo colombiano, nos encargábamos de limpiar los baños y cambiar los colchones, las sábanas y todo eso, ¿no? Y todo iba muy chévere. Y un día, él abriendo uno de los depósitos de las habitaciones, encontró un par de tenis o un par de zapatillas, que le llaman, ¿no? Nuevecitas, Reebok, y se las probó. Bueno, antes de probárselas, las miró, las olfateó, dijo, están muy bien. Se las probó y les quedaban pequeñas. Pero dijo, compadre, pruébeselas usted. Y yo me las probé y me quedaban entalladitas, como si Dios mismo me las hubiera puesto ahí. Entonces, quédeselas, me las quedé. Pero en el hotel nos habían dicho que todo lo que nos encontráramos lo dejábamos en la caja de objetos perdidos. Pero resulta que la caja de objetos perdidos que estaba en la recepción, en realidad no era la caja de objetos perdidos, era la caja de objetos que el personal quebequense podía coger porque la gente nunca reclamaba sus objetos perdidos. Entonces, yo con eso dije, yo no voy a dar las zapatillas, me las voy a quedar, eran nuevecitas. Y con este amigo colombiano estudiábamos francés. Entonces, voy el lunes a la clase de francés y me ve con las zapatillas. Me dice, qué bien le quedan las zapatillas, compadre.
El martes lo mismo, qué bien le quedan las zapatillas, compadre. Chévere. El fin de semana fuimos a trabajar al hotel, trabajamos también en el hotel los dos. Entonces yo llegué con las zapatillas al hotel. Y él me miró serio y me dijo, compadre, no traiga las zapatillas. Y le digo, ¿por qué? Las zapatillas las hemos encontrado aquí en el hotel. ¿Cómo las va a traer aquí? Está trayendo el botín aquí. Oye, le digo, el que se olvidó las zapatillas ya debe estar por Australia, por Nueva Zelanda, o sea, olvídate. Bueno, ya le dije. Okay. Al siguiente día voy a trabajar al hotel con las zapatillas y él me dice, ya le dije que no traiga las zapatillas. ¿Sabes qué? No me moleste, le digo. Al tercer día fuimos a limpiar la habitación. Estábamos jijiji, jajaja, y la pasábamos muy relajados, limpiando ahí. Y entró la subdirectora del hotel, que era una canadiense que hablaba español. Y entró muy contenta. Me dijo, ¿cómo está, muchacho? Muy bien. Quiero hablar contigo, me dijo. ¿Conmigo? Contigo. Ven a mi oficina. Entonces, fui a la oficina tranquilo, jaló una silla, me sentó frente a frente. Me dijo, quiero saber dónde te has encontrado esas zapatillas. Y dije, en la rapidez, ¿no? En la rapidez, uno para la respuesta rápida. Me las encontré aquí. ¿Y por qué no las devolviste? Sí las devolví, pero me olvidé de ponerlas. Hice un enredo así, ¿no? Y las dejé ahí y solamente las uso para limpiar aquí. En realidad las usaba todos los días. No sabes, bueno, esas zapatillas es de alguien que está aquí en el hotel y esa persona no se ha ido y te las ha visto y quiere que se las devuelvas. Bueno, yo me puse de todos los colores. Le dije, ¿cómo no? Déjeme que voy y dejo las zapatillas en la gaveta, en objetos perdidos, me pongo mis zapatos. Ok. Me fui, regresé a terminar mi trabajo y el colombiano me decía, ¿qué te dijo? No, nada. Dime, ¿qué te dijo? No, nada. Tanto me insistió el chismoso que le dije, sí, que las zapatillas, te lo dije, ahora nos van a despedir. No, le voy a devolver las zapatillas. ¿Y qué vas a hacer? No te vas a ir descalzo a tu casa, porque no tenía las zapatillas. Yo vivía cerca del hotel, entonces fui corriendo a la hora del almuerzo, me subí al metro, me fui a mi casa, abro la puerta y estaba mi esposa ahí sentada. Y mi esposa me miró y me dijo, las zapatillas. Y dije, ya después hablamos, mi amor. Fui, me puse mis zapatos, llevé las zapatillas en una bolsa, regresé al hotel. ¿En qué habitación está el muchacho? Era un australiano. Entré a la habitación, fui, le toqué la puerta. Sí, me recibió con una gran sonrisa. Disculpa. Él me pidió disculpa a mí, me dijo. Disculpa que te pida que me devuelvas mis zapatillas, me dijo. El mundo al revés. Yo le dije, discúlpame a mí. Bueno, ya me olvidado. Bueno, ¿qué me enseñó eso? La mala educación. Me dio una lección importantísima de lo que era la cultura aquí. Yo no venía con ese hábito. En Perú, bueno, no sé si en países de cada uno de ustedes también, alguien se pierde algo, bueno. Aquí tú ves una chaqueta ahí y pasas, y al día siguiente, 2 días, sigue ahí la chaqueta, ¿no? Esa, por ejemplo, es una lección que me dio. Quizá por ese lado podría ayudar a alguien a entender un poco la cultura de aquí, ¿no? Pero más allá de eso, de una política, digamos, a niveles mayores, yo lo veo bastante complejo, ¿no? Bastante complicado, pero te agradezco mucho. Bueno, creo que terminamos. Les agradezco muchísimo. A ver, si hay alguna pregunta del público, pueden formularla así rapidito. Si no, bueno, les agradezco mucho haber venido, de verdad, mis amigos de Ottawa, de todo corazón, les agradezco que estén aquí. Si alguien tiene interés en hojear el libro, los libros están al fondo, son 2 libros, son 2 capítulos diferentes. Bueno, y espero que, si Dios lo permite, el próximo año tener la última parte de la serie. Agradezco a Dios, a mi familia por haberme sostenido y a las personas que me contaron sus historias. Hay algunos personajes aquí, así que, bueno, muchísimas gracias y no me pidan regalías. Gracias.